Vamos a repasar un poco la parte del generador de GenMineModel, debido a que se han hecho unos cambios y ahora se puede generar más código desde la misma interfaz. Entonces, ahora en el generador estamos utilizando las properties del diagrama. Entonces, desde la ventana de la izquierda, en la parte de los elementos, al dar clic sobre todo el diagrama, vamos a poder acceder a la pestaña de propiedades. Aquí será necesario crear una nueva property de la siguiente manera: nivel 2. Como ya existe nivel no se puede guardar, pero así es que se crean. Entonces si fuera un ejercicio nuevo, aquí se crea nivel 2, validate, y ahí ya queda guardado. Esto con el fin de que el generador sepa sobre qué nivel estamos trabajando. Se ha extendido el uso de estas propiedades para que el generador pueda hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, la parte del nivel sirve para automatizar algunas cosas de la interfaz, pero se le ha dado control adicional al usuario. Ahora aquí desde, por ejemplo, el panel de interfaz, se pueden definir el layout y el ancho y alto de una ventana. Entonces, cuando se está empezando, uno puede poner layout y aquí puede poner border, grid o flow para generar el layout, para definir el layout de la interfaz desde el diagrama. Entonces, si por ejemplo se usara un border layout, podemos ahora definirlo en los paneles su posición. Por ejemplo, posición sur, el panel botones, el panel imagen va en el norte, y aquí vamos definiendo las posiciones de los paneles. Eso nos permite entonces desde el mismo diagrama ir generando cómo va a quedar la interfaz. Si aquí utilizamos por ejemplo el grid layout, entonces desde la misma interfaz podemos definir el número de filas y el número de columnas. Para este caso vamos a generar el border y adicionalmente vamos a manipular el ancho y el alto de la ventana. Esto también ahora lo podemos definir desde acá. Si por ejemplo ponemos en ancho 800 y en el alto 800 también, vamos a proceder a generar. Vamos launch. Listo. Eso nos va a generar entonces el código. Eso es el 22, sí. Y ahora al irnos aquí a Eclipse, este ya es un proyecto de naturaleza Cupidos, entonces pues aquí se va a regenerar el código. Esa era la parte de la interfaz, ahora el mundo. Entre los cambios que se hicieron en el panel, en la interfaz, se incluye ahora una inicialización de los métodos. Entonces, por ejemplo, los métodos que no están implementados ahora vienen con un to-do para que se sepa que se deben implementar, y un soporte de operation exception para que no se boten errores en sus implementaciones, sino que sencillamente sea cuestión de cambiarlos. Y ahora aquí en la interfaz entonces vamos a ver que el alto y el ancho de la ventana se definieron según la definición dada en el diagrama. Y el layout se definió como un border layout con unas posiciones de los elementos: sur, norte, east y west, según lo que está en el diagrama. ¿Qué nos permite esto? Que al momento, así haciendo la generación desde entrada, podamos generar la solución. Esto va a generar este código de solución. Y antes teníamos una serie de errores pues por la falta de implementación. Ahora únicamente tenemos la mala definición del constructor que no se puede predecir. Pero ya solamente con hacer ese pequeño ajuste recién generado podemos correr y vamos a ver que ya el ejercicio va a generar de una vez una aplicación más o menos funcional con una interfaz ya definida. Es cuestión de arreglar los paneles según sea el caso. Aquí pues podemos hacer ajustes adicionales para que la interfaz pues quede más acorde a lo que necesitamos. Pero ya desde el mismo diagrama podemos como inicializar y avanzar en la generación del ejercicio. Otro punto importante es que ahora se puede generar las pruebas desde el diagrama. Entonces le damos generar pruebas. Él va a empezar a generar las pruebas de la interfaz y cómo funciona esto.
Ya que se terminó el proceso, entonces vamos a ver las pruebas que se generan. Así son las pruebas que se generan en el código. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Después de haber completado el ejercicio, porque pues no se puede hacer sobre la primera implementación, o sea, ya se tienen que completar todos los métodos, se puede dar el generar pruebas. Él va a analizar todos los componentes del mundo y va a generar pruebas para el mundo. Entonces, como pueden ver aquí ya hay una prueba generada, esto usa una librería externa y se encarga de generar pruebas para todos los métodos. Como ven, son pruebas súper exhaustivas, creó 58 para la clase Cupitur Colombia y creó 37 para el equipo. Las pruebas que se generan, como pueden ver, van a extender las pruebas que se tenían antes. Entonces, lo que al correr estas pruebas, las pruebas que ya teníamos, automáticamente se van a correr las anteriores. En este momento, como hay unas pruebas sin implementar, pues no se validan adecuadamente, pero como pueden ver, las pruebas que se generaron sí van validadas y van acorde a la estructura que se esperaba. Esto nos permite entonces generar pruebas automáticamente para el mundo, mucho más exhaustivas que antes por medio del generador.